En este video vamos a analizar diferentes tipos de pruebas para el análisis de lípidos y carbohidratos. En primer lugar, vamos a hablar de la prueba de colesterol HDL. Entonces, para abordar este tema es importante que tengan en cuenta que las lipoproteínas plasmáticas son partículas esféricas que contienen cantidades variables de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos y proteínas. Estas partículas solubilizan y transportan el colesterol en el torrente sanguíneo. La proporción relativa de proteína lípido determina la densidad de estas lipoproteínas y de ahí derivan su nombre. La función principal de las lipoproteínas de esta prueba, o sea, de las lipoproteínas de HDL o de alta densidad, es la captación y transporte de colesterol desde los tejidos periféricos al hígado. Entonces, esto se conoce como el transporte reverso de colesterol, lo cual constituye un mecanismo cardioprotectivo. Cuando el colesterol de alta densidad está a un nivel bajo, esto se asocia con un alto riesgo de enfermedad cardíaca. Por este motivo, el diagnóstico y determinación de niveles de colesterol HDL es una herramienta muy útil en la identificación de individuos de alto riesgo. Con respecto a la parte experimental de esta prueba, lo que hacemos en primer lugar es agregar 500 microlitros de suero. Entonces, ¿qué es el suero? El suero es una parte de la sangre que resulta luego de permitir que ésta se coagule y separar el coágulo. Se separa porque en esta fracción del coágulo hay proteínas que pueden interferir con la reacción de la prueba. Estas pruebas que vamos a ver durante este video son mediadas a través de enzimas, las cuales son sensibles a la presencia de proteínas coagulantes. Entonces, a esos 500 microlitros de suero le estamos agregando 50 microlitros de reactivo precipitante. Este reactivo precipitante me permite separar las lipoproteínas de muy baja y baja densidad de las de alta densidad que yo necesito para la prueba. Esto se logra a través de un agregado de sulfato de dextrán en presencia de iones magnesio. Posteriormente, lo que hacemos es llevar a refrigeración a 4 grados durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo, tomamos la muestra y la llevamos a centrifugación. El proceso de centrifugación es a 3000 revoluciones durante 15 minutos. Entonces es importante que cuando estemos utilizando la centrífuga hagamos el balance correcto antes de iniciar el programa. Transcurrido el tiempo de centrifugación, tomamos nuestra muestra y lo que vamos a hacer es buscar la presencia de un precipitado, de un pellet. Ese pellet contiene las lipoproteínas de muy baja y baja densidad. En el sobrenadante, o sea, el líquido que podemos observar, encontramos las proteínas, lipoproteínas de alta densidad que necesitamos para nuestra prueba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 3 celdas de espectrofotómetro y vamos a agregarle a cada una 1 mililitro de reactivo de trabajo. Este reactivo de trabajo tiene las enzimas y los substratos necesarios para llevar a cabo la reacción que permite la detección de HDL. Se estarán preguntando cuál es la reacción. Básicamente, a partir de ésteres de colesterol se llega a un compuesto rojizo que, como ustedes luego van a ver, vamos a pasar en el espectrofotómetro y a través de una medición a una longitud de onda definida vamos a tener ciertos valores de absorbancia correspondientes a la cantidad de colesterol de alta densidad en nuestra muestra. Entonces, estos procesos son muy sensibles a errores de pipeteo, entonces es muy importante que agreguemos de forma muy precisa cada uno de los valores. En primer lugar tenemos nuestro control negativo, que se trata de agua destilada,
vamos a agregar 10 microlitros en la celda que ya tiene 1 mililitro de reactivo de trabajo que contiene las enzimas y los substratos de la reacción. Es muy importante hacer resuspensión para asegurar que se homogeniza la solución antes de llevarla a la incubación y luego al espectrofotómetro. Posteriormente vamos a agregar el estándar, que viene a una concentración conocida de 0.4 gramos por litro. El estándar nos va a servir como una referencia, ya que los cálculos en este tipo de kits se hace a través de una regla de 3, en la cual si conocemos la absorbancia que produce un estándar a una concentración conocida, nos permite extrapolar esta información hasta hacia mi muestra de suero, que es mi desconocido. Es bastante similar a los procesos que ya vimos de cuantificación de proteínas a través del método de las pendientes. Entonces aquí finalmente vamos a agregar el sobrenadante en el reactivo, en 1 mililitro de reactivo de trabajo. Entonces aquí también es muy importante asegurarnos de resuspender y, además de resuspender, evitar la formación de burbujas, ya que esto interfiere con la medición. Posteriormente llevamos a incubación a 37 grados centígrados durante 5 minutos nuestras celdas, ya que las enzimas de esta prueba trabajan a esa temperatura. Luego de transcurrido el tiempo de incubación, nos aseguramos de eliminar cualquier posible precipitado que pueda interferir con los resultados y los vamos a llevar las celdas al espectrofotómetro. Allí es importante configurar correctamente el espectrofotómetro a la longitud de onda que nos pide la prueba, que en este caso es 505 nanómetros. Luego vamos a medir nuestras muestras dependiendo del orden que hayamos establecido. En este caso vamos a medir primero el control negativo o la muestra de agua, luego el estándar y finalmente la muestra de suero del sobrenadante del suero, que correspondería a la fracción que contiene la lipoproteína HDL. Estos resultados luego lo vamos a utilizar para, a partir de las absorbancias, lograr la concentración de HDL en el suero del paciente. Ahora vamos a hablar de la prueba de colesterol total. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la determinación de por sí de colesterol total tiene una importancia diagnóstica limitada. Pero es importante que tengan en cuenta que a partir de ciertos valores es más o menos predecible la condición de un paciente. ¿A qué me refiero con esto? Hay que diversos estudios epidemiológicos han permitido observar que, además de que un paciente tenga enfermedad coronaria cardíaca, para ciertas personas, como lo son los varones mayores de 40 años, si tienen, por ejemplo, una concentración de colesterol mayor o igual a 2.3 gramos por litro, son más propensos a tener enfermedades de tipo cardíaco, de obstrucción cardíaca. Entonces ahí radica la importancia de este tipo de análisis. En cuanto a la parte experimental, lo que hacemos es, tenemos 1 mililitro de reactivo de trabajo que, igual que en el caso anterior de HDL, contiene las enzimas y los substratos para producir a partir de ésteres de colesterol un compuesto rojizo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar de igual manera en 3 celdas de espectrofotómetro 1 mililitro de reactivo de trabajo de forma precisa para evitar inconsistencias. Entonces, mientras yo pipeteo, quiero hacerles una pregunta para que piensen. Si yo estoy agregando 1 mililitro de reactivo de trabajo y luego estoy agregando 10 microlitros de cada uno de los analitos, es decir, de control negativo, de control positivo o estándar y de muestra, ¿a qué dilución está la muestra en esa solución? Pausen el video y hagan este razonamiento.
Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo que les dije, si el volumen final va a ser 1000 microlitros más los 10 microlitros, estamos hablando de que la dilución va a ser de más de 100. ¿Listo? Entonces, cuando estamos agregando estos reactivos es muy importante tener en cuenta que hay que hacerlo de forma rápida y precisa. ¿Por qué les digo que rápida? Porque estas enzimas, luego de que yo las saco de la nevera, son muy sensibles a empezar a activarse y pueden llegar a generar una sobreestimación del resultado. Entonces es importante que tengan eso en cuenta a la hora de que estén trabajando con enzimas. En este caso estamos agregando no un sobrenadante del suero, sino el suero total, ya que no nos interesa una fracción particular del mismo. Igualmente vamos a hacer un proceso de resuspensión en cada paso. Posteriormente llevamos a incubación también a 37 grados por 5 minutos. Esto nos va a permitir la activación de las enzimas que trabajen a una temperatura adecuada. Ustedes saben que cada enzima tiene un rango de temperatura afectiva. Transcurridos los 5 minutos, vamos a llevar nuestras celdas al espectrofotómetro y vamos a medir a 505 nanómetros. Ahora vamos a hablar de la prueba de triglicéridos. Entonces, ¿qué son los triglicéridos? Son esos triglicéridos que son un lípido que nosotros absorbemos en la dieta, pero también nosotros lo podemos producir de forma endógena. Esto se logra a partir de los carbohidratos. Su medición, ¿por qué es importante? Porque permite el diagnóstico y manejo de enfermedades que son denominadas hiperlipidemias. Entonces, ¿qué es una hiperlipidemia? Básicamente es un recuento excesivo de lípidos en la sangre. Y esto puede conducir a diferentes enfermedades como cardiopatías, nefrosis, disfunciones endocrinas, y esto puede ser de carácter genético o ser derivado de diferentes como exposiciones a diferentes tipos de dieta. Entonces, el aumento de triglicéridos también se ha visto que existe una asociación directa como un factor de riesgo a enfermedades ateroscleróticas. Ahora bien, con respecto a la parte experimental, es bastante similar a las anteriores. Vamos a agregar 1 mililitro de reactivo de trabajo. Es diferente para cada tipo de prueba, pero básicamente es el mismo fundamento. Yo tomo 3 celdas de espectrofotómetro, agrego 1 mililitro de trabajo a cada una y dependiendo de si voy a hacer el blanco, agrego agua. Si voy a hacer el estándar, agrego pues el estándar que viene del kit a una concentración conocida y finalmente agrego la muestra de suero. En triglicéridos, al igual que en la prueba de colesterol total, voy a agregar una fracción de suero completa, o sea, no necesito hacer un proceso de separación como en HDL. Quiero que se fijen que cuando yo estoy agregando el reactivo, sumerjo la punta y evito la formación de burbujas. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante evitar formación de burbujas? Pausen el video y piensen un momento en esto. Bien, si yo ya les mencioné que estamos trabajando con un espectrofotómetro, ustedes saben que esto está directamente relacionado a la ley de Beer, que a mayor concentración de mi analito existe una mayor absorbancia. Si existe presencia de burbujas en la celda, es muy posible que haya interferencia y de esta manera la medición no sea posible. O sea, no sea posible, más bien me refiero a que no sea precisa. De esta manera es importante que cuando estén trabajando con este tipo de celdas, en especial diagnóstico o análisis de muestras de pacientes, tienen que ser siempre muy precisos.
También algo que quiero que recuerden es que siempre agregamos el reactivo de mayor volumen y luego el de menor volumen. Luego de que ya he agregado mis reactivos y los analitos, voy a llevar a incubación por 5 minutos a 37 grados. Finalmente, luego de que transcurrido el tiempo, me aseguro de que no se haya formado algún precipitado que interfiera con la medición. Eso se puede hacer por agitación así sencilla, no muy fuerte. Y luego voy al espectrofotómetro, configuro la longitud de onda que también son 505 nanómetros y realizo las mediciones dependiendo de la necesidad. Finalmente tenemos la prueba de glucosa oxidasa. Entonces, ¿por qué es importante medir glucosa en suero? Lo que pasa es que existe la patología más común relacionada al metabolismo de los carbohidratos, que es la diabetes mellitus, que es muy importante diagnosticar para asegurar el bienestar de los pacientes. Entonces, un diagnóstico temprano permite como el control a los pacientes diabéticos y por lo tanto evitar complicaciones posteriores como una cetoacidosis o complicaciones resultantes de una hiperglicemia. Todo esto a través del tratamiento adecuado que derivó de un diagnóstico temprano. Entonces, en cuanto a la parte experimental, de nuevo tenemos la formación de un complejo rojo cuando entra en contacto mi reactivo de trabajo con una sustancia que contiene carbohidratos. En el caso anterior era formación de complejo rojo cuando el reactivo de trabajo entraba en contacto con una sustancia que contenía los lípidos, en especial las lipoproteínas, colesterol y triglicéridos. En este caso estamos analizando la presencia de glucosa. Se preguntarán qué complejo rojo forma y es el que se conoce como quinonimina roja. Por eso es el resultado de la reacción son reacciones de óxido-reducción en las cuales se involucra una peroxidasa y el reactivo a través de estas reacciones forma un complejo rojo. Estamos agregando de igual manera control negativo o blanco agua. Agregamos el estándar a una concentración conocida. La concentración conocida en este caso va a depender de lo que diga el fabricante. En nuestro caso es de 100 miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Luego de que ya hemos agregado el estándar, vamos a proceder de nuevo a la incubación. Entonces de nuevo recalco, es súper importante ser precisos porque en este tipo de ensayos, si hay algún cambio en la relación del estándar con la cantidad de reactivo de trabajo, va a haber un cambio en el resultado final de la concentración de la sustancia que estemos revisando. En este caso estamos analizando para glucosa, puede haber una subestimación, una sobreestimación. Entonces por eso es muy importante tener en cuenta los posibles errores de pipeteo. Cuando ya hemos agregado nuestros reactivos, vamos a proceder a la incubación, que de igual manera es a 37 grados durante 5 minutos. Todas estas enzimas funcionan al mismo rango de temperatura, por lo tanto los procesos son bastante similares. Finalmente tomamos nuestras celdas y las vamos a llevar al espectrofotómetro. Allí de nuevo vamos a configurar a la longitud de onda que deseamos observar
En este caso vamos a leer a 505 nanómetros y obtenemos nuestros resultados para el futuro análisis.